Turno de Sonia Rodríguez, turno de hablar de servicios sociales y por lo tanto de esa situación del poblado chabolista del encuentro al que yo hacía alusión hace tan solo unos minutos. Sonia, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar de nuevo con nosotros, con una buena noticia, ¿no? En este caso, porque por fin se comienza a ver la luz en un problema que está enquistado en la capital burgalesa desde hace ya muchos años. Me refiero a ese poblado chabolista y hay buenas noticias al respecto después de la visita que el otro día la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo realizaba al ayuntamiento. Satisfacción, imagino, ¿no?, en el equipo de gobierno, porque además fue la primera visita del alcalde tras tomar posesión. Es verdad que empezó por ahí, es uno de los compromisos que llevábamos en el programa y muy claros desde el punto de vista social, que es una de las situaciones que no se podía mantener en esta ciudad, el contar con el poblado chabolista más grande de Castilla y León, unas chabolas que llevan ahí 30 años de forma provisional y la verdad es que hemos trabajado desde el principio, eso sí, cuando llegamos enseguida nos pusimos de acuerdo, nos pusimos en contacto con la Junta de Castilla y León y han sido receptivos, tenemos que decir, al problema, han visto que existe y que además llevamos mucho tiempo trabajando en ello y se han puesto manos a la obra con nosotros, hemos llegado a un acuerdo y bueno, pues la idea es poder realojar a todas las personas que están allí. El equipo de gobierno lo tenía claro, Sonia. No se puede mantener más esa situación en el tiempo, por mucho que la solución vaya a llevar varios años. Era necesario actuar, era necesario esa colaboración de la Junta de Castilla y León, al final por las competencias también que existen, y además era algo, decía el alcalde, que socialmente, que la sociedad burgalesa no podía seguir tolerando, ¿no? Mirar hacia otro lado cuando a la entrada de uno de los polígonos más grandes de Castilla y León, si no el más grande, tenemos esa situación. Sí, efectivamente, nosotros lo teníamos claro, como he dicho antes, desde el principio. Se trata de 37 viviendas, de 37 familias viviendo en unas condiciones indignas y eso no se podía mantener. Es verdad que hemos tratado el tema desde el principio para darle un impulso cierto y un impulso definitivo, porque es verdad que en estos años se han realojado una familia, dos familias, se han ido realojando algunas, pero se volvían a ocupar las viviendas y hemos llegado a la conclusión, y es que la única manera de acabar con el encuentro es abordarlo con firmeza en un plazo de 4 o 5 años, el realojo de todas las familias y terminar con el enclave en sí, con las viviendas en sí. Bueno, Burgos ya tiene experiencia en una situación, un programa de estas características, porque lo vivió también con la zona de Baquimet, ¿no? En aquel momento el resultado fue un ejemplo social también, otras ciudades también tomaron el modelo elegido, pero ¿por qué esta situación se ha prolongado tanto en el tiempo? ¿Cuáles han sido las causas, Sonia, de que al final estamos hablando de una situación provisional que se haya alargado casi 30 años? Pues yo creo que es un poco falta de remangarse, digamos, y falta de decisión y falta de encontrar ese punto de cooperación entre las dos administraciones. Cuando se intervino en Baquimet, que era una situación mucho más complicada, porque en Baquimet había problemas también de delincuencia, incluso pues hace 30 años incluso algún problema de tráfico y de drogas. Esta no es la situación que se da en el encuentro, estamos hablando de familias en una situación de pobreza extrema, pero no de problemas de delincuencia. Pues durante este año pues, se ha mantenido en observación, entre comillas, el poblado, nunca se ha abandonado, es verdad que siempre ha habido ahí un trabajo por parte de los técnicos del ayuntamiento y de promoción gitana con este convenio que tiene con el ayuntamiento que se ocupa de la educación de los niños, de la sanidad de los mayores y de la integración en su conjunto, pero sin afrontarlo de una manera decidida que también requiere una inversión, un dinero para poder que esas familias poder proporcionar a esas familias viviendas. Para ello el ayuntamiento tiene que adquirir esas viviendas y el número es tal que afrontarlo por sí solo pues es complicado. Con este impulso que nos da, y este impulso económico, pero también apoyo moral, entre comillas, de la Junta de Castilla y León, aportando ambas administraciones al menos 400.000 euros al año, pues podremos plantearnos una reubicación, yo creo que en un plazo de 4 o 5 años. A mí me llamó personalmente mucho la atención el anuncio hace tan solo unos días, Sonia, porque quiero recordar a Ana Lopidana en este caso, quien fuera responsable de servicios sociales, porque sé que también tuvo un empeño personal, pero en aquel caso se encontraba las puertas de la Junta cerradas siempre, cada vez que iba a llamar a ese convenio, pese a que eran del mismo signo político. Ahora ha sido muy rápida la cosa. Sí, yo creo que ha sido una cuestión un poco de
tanto acierto como de oportunidad. Yo creo que bueno, pues Ana estuvo en una época que las inversiones de las administraciones en tema social se retrotraían. Ya ha coincidido que nosotros hemos llegado cuando la Junta de Castilla y León ha decidido abordar también el tema del chabolismo a lo largo de todo el territorio de Castilla y León. Y bueno, conociendo ese proyecto que llevaba un año en Castilla y León, pues nosotros nos hemos presentado ante la directora general y le hemos planteado que tenía que empezar por el poblado más grande de Castilla y León y hemos llegado a esa comprensión. Entonces ha sido una cosa de estar atentos, convencer y que efectivamente encontrarnos con las puertas abiertas por parte de la Junta para abordar este tema, no solo en Burgos, que sí, y principalmente en Burgos, porque es el mayor poblado, sino en otras ciudades también. Yo creo que me comentaba la directora general que están abordando ahora también un enclave chabolista en venta de baños, pero estamos hablando de muchas menos viviendas, me parece que hablaba de 12 familias. Un cúmulo de circunstancias, pero también trabajo bien hecho. Al menos así lo recalcaba la directora general. Decía, bueno, es que Burgos me lo ha puesto muy fácil. Desde el principio Sonia Rodríguez se puso en contacto con ella. Dice, así, bueno, pues es que estaba todo el camino hecho. Sí. Solo falta materializar el convenio, que creo que se firmará en las próximas semanas o meses, ¿no? Sí, es verdad que en este caso ha sido muy generosa la directora general. Pero es verdad que fuimos nosotros los que nos fuimos a ella, no esperamos a que se pusieran en contacto con nosotros y les pusimos muy bien el trabajo que se venía haciendo estos años. También ha influido que, como decía antes, el poblado no se ha abandonado, hay un grupo de personas trabajando ahí, hay un programa con ellos y bueno, se hacen los mantenimientos precarios de estas viviendas prefabricadas que podemos hacer, o sea, y hay un control de toda la población en el sentido de que sabemos quién está, quién vive, con qué condiciones y tienen un seguimiento. Eso facilita mucho, va a facilitar mucho el trabajo. Tenemos ya, me comentaban desde Promoción Gitana, que es la asociación que está trabajando junto con el ayuntamiento allí, pues 8 o 10 familias ya preparadas inmediatamente para poder salir. ¿Cómo es la situación del encuentro, Sonia? Porque habrá mucha gente que desconozca su existencia, gente que jamás haya pisado este poblado, lo has podido visitar ya en varias ocasiones. ¿Cómo se vive y cuántos menores? Porque a mí es una cifra que me llamó mucho la atención. No hablamos de 37 familias, pero son muchos los chavales, ¿no?, que conviven día a día en este enclave. Bueno, es verdad que mucha gente desconoce, ¿no?, incluso la existencia del encuentro, o cree que es algo que oyó en su momento y que ya no está ahí, pero está ahí. En el año 92 se decidió desocupar una serie de chabolas que había en la zona de las Tejeras, detrás de lo que es la Guardia Civil, y para ello se instaló a unas familias inicialmente en la zona que se llamó El Encuentro, en unas viviendas prefabricadas en las que iban a estar 5 años, ¿no?, transitoriamente, mientras se las reubicaba en viviendas normalizadas. Esta situación ocurrió hace 27 años y siguen algunas familias en esas viviendas prefabricadas preparadas para durar 5 años en unas condiciones, pues son viviendas como bungalows así de madera que se deshace de la madera, pues cuando llueve se inunda todo, de humedad, de falta de calor, de humos. Bueno, pues muy precarias, a las que se ha sumado algunas construcciones adosadas en las que van otras familias. Entonces, en total tenemos actualmente 37 familias, 130 personas y de ellas 47 menores de 12 años. Es decir, es una población muy joven. Es un número importantísimo. Es un número importantísimo. A mí vamos a pensar que hay niños, como digo, menores de 13 años, 47 niños, pues es duro de pensar que están ahí pues en esas condiciones. Bueno, el Ayuntamiento se pone manos a la obra con la Junta de Castilla y León, se va a firmar ese convenio, ya nos adelantabas que la aportación económica va al 50% en este caso, al menos en esta legislatura, porque no se sabe cuándo puede acabar el proyecto, ¿no? Actualmente los convenios entre administraciones tienen ese plazo, solo se pueden firmar los convenios por 4 años, por lo tanto no es tanto una cuestión de legislatura, sino que el plazo tiene que ser de 4 años. Se firmará cuando estén aprobados los presupuestos de la Junta de Castilla y León, porque la partida está reservada, pero están en la misma posición o en la misma tesitura que nosotros, que necesitamos presupuesto, y nosotros los tendremos que incluir en nuestro presupuesto, probablemente en una modificación presupuestaria más adelante. Hablamos de 800.000 euros anuales. ¿Cómo se va a ejecutar esa partida? ¿Cómo va a ser ese realojo? ¿Se habla de adquisiciones? ¿Se habla de alquileres? ¿Cuál es el objetivo al final?
Nosotros cuando fuimos a hablar con la Junta de Castilla y León estábamos abiertos a opciones diferentes. Si bien la experiencia nos dice, con la experiencia que mencionabas antes de Baquimet, y que todavía seguimos trabajando con familias realojadas, con un total de 70 familias en el programa denominado Dual, la experiencia nos dice que lo más adecuado es que vivan en viviendas porque es a muy largo plazo, adquiridas por el ayuntamiento y pagando una pequeña renta, una renta asumible para todas estas familias. Eso es lo que y no en una promoción, en un edificio, o sea, integrados de la ciudad, pues repartidos prudentemente en distintos barrios de la ciudad. Eso es el planteamiento que le hicimos a la Junta, que inicialmente nos decía, bueno, pues a lo mejor hay que buscar otra fórmula, pero lo ha entendido muy bien. Yo creo que la directora general también ha tenido oportunidad de visitar otros sitios, como por ejemplo Aranda de Duero, que tiene un edificio con el Orfeón Arandino, que es un problema. Entonces, bueno, pues en principio la Dirección General de Vivienda, porque además estamos hablando de vivienda, es la que nos va a financiar esos 400.000 euros destinados a adquisición y recuperación de viviendas. Los 400.000 euros que aportamos nosotros podrían ir destinados a eso, y lo irán en su mayoría, pero podemos destinar una parte también al programa educativo de intervención con esas familias, porque no se trata de mover una familia de sitios, sino que hay que hacer un acompañamiento, vigilar que la integración con la comunidad es correcta, que se acostumbran a vivir en un piso, que se acostumbran a vivir en una comunidad y que, bueno, pues que no produzca o provoque tampoco inconvenientes o distorsiones a aquellos vecinos con los que convivan. ¿Cómo se realiza ese seguimiento, Sonia? ¿Son las asociaciones con las que existen convenios, son técnicos municipales? Porque al final no estamos hablando tampoco de un periodo corto de tiempo, ¿no? Imagino que el margen es muy largo, es a largo plazo, claro. Sí. De hecho, ya te comentaba que seguimos trabajando con familias de Baquimet. Hay un técnico principalmente municipal encargado del seguimiento de este programa, con el apoyo de otros técnicos en determinados momentos. También, bueno, pues se vigila el desarrollo de este proyecto, pero se lo lleva en este caso el programa Dual, el que hay actualmente con esas familias realojadas, lo lleva actualmente Fundación Lesmes a través de un contrato. Y bueno, lo que hace es tener unos educadores y también administrativos, o sea, hay que cobrar la renta, hay que ocuparse de que las viviendas estén en condiciones y hay que ocuparse del seguimiento de las familias, es decir, que hagan sus programas de inserción para el empleo, que los niños vayan al colegio, que los jóvenes hagan programas educativos para que puedan insertarse laboralmente. Entonces, bueno, pues es un equipo social, aunque también hay una pequeña parte meramente de administración de una serie de viviendas. Los medios de comunicación, en cuanto hemos oído el proyecto, rápido hemos preguntado cuándo va a finalizar y cuál es el horizonte que se marca el ayuntamiento también para los realojos, si hay un número fijo o determinado al año de esas familias que van a poder salir y si hay algún tipo de orden por el que vayan a salir del encuentro ya estipulado. ¿Cómo se va a afrontar a medio plazo todo eso? Bueno, la idea que tenemos es, nos hemos planteado un horizonte de 4 o 5 años y que fueran saliendo familias en número de 8 o 10 familias al año. Es verdad que hay familias más dispuestas y en mejor posición de salida, que ya, bueno, pues como estamos trabajando con ellos ya están identificadas, por así decirlo, familias pues que tienen algún ingreso, porque hay algunas personas dentro del poblado que parecen mentira, pero trabajan incluso por cuenta ajena y bueno, a lo mejor no continuamente, pero sí con una cierta habitualidad. Y bueno, son los técnicos que acompañan a estas familias las que verán cuáles son las mejores preparadas para ir saliendo. Entonces, bueno, pues las que estén primeramente preparadas irán saliendo primero y después pues las demás. Ese contacto ha existido ya con ellos. Yo no sé si todas están dispuestas al final a formar parte del programa o alguna se aferra a ese enclave, porque también no sé si forma parte de la rumorología y quien dice, bueno, es que no se quiere salir del encuentro. La inmensa mayoría de las familias quieren salir del encuentro, pero es verdad que salir del encuentro conlleva también una determinada forma de vida y asunción de una serie de obligaciones y de reglas y de normas que suponen la convivencia. Entonces, bueno, es verdad que no todas las familias están igualmente preparadas para asumir, digamos, ese nuevo estatus, ese nuevo estar vivir más en una comunidad diferente, digamos.
Pero por eso necesitamos el programa de acompañamiento y el programa educativo. En su gran mayoría quieren salir y cuando vean además que es definitivo, o sea, nosotros la intención que tenemos es cuando salgan 8 familias tirar esas 8 casas, o sea, no vamos a permitir que haya otra reocupación y además vamos a trabajar con las familias que actualmente están allí, o sea, no se trata de que ahora nos vengan otras 40. Pues cuando vean que eso es definitivo y que en su mayoría quieren salir, no va a querer quedarse nadie, o así lo creo yo. Tuviste la oportunidad de visitar nuevamente el encuentro con la directora general de Vivienda. ¿Qué sensación se llevó? Porque claro, una cosa es conocerlo todo a través del teléfono o a través de los encuentros o reuniones que hayáis mantenido, otra cosa es visitarlo en persona, poder hablar con las personas que allí residen. ¿Qué impresiones se llevó? Bueno, yo creo que cuando visitas el encuentro siempre te impresionas, ¿no? Te impresiona el ver a personas, familias, cuando estuvimos era en periodos, en un momento de la mañana, o sea que no había niños porque estaban en la escuela, pero sí que había personas mayores y había pues personas desocupadas, cortando leña para calentar sus casas. Y bueno, pues la impresión es un poco, el encuentro es ambivalente en el sentido de que tienen cierto orden, porque son las casas prefabricadas que están en líneas y luego un gran desorden que son todos los añadidos que se van haciendo, ¿no? Y luego además también estas familias tienen cierto afán de acumulatorio, porque todo sirve, en un principio todo sirve para vender o para no sé qué, y bueno, pues tenemos que estar constantemente sacando cosas y ellos lo llenan otra vez. Luego además últimamente se ganan muchos de ellos la vida con la compraventa de palés. Compran o recogen palés que están rotos, los arreglan y los venden. Entonces hay una montonera de palés y de madera impresionante. No damos abasto a decentar aquello. Esto ha llevado incluso en algún momento puntual a algún susto con un incendio puntual o alguna cosa que hemos visto, ¿no?, en el pasado. No sé si ha habido oportunidad de explicar el proyecto a la oposición, a los grupos, si hay predisposición por parte de todos a zanjar el tema, con independencia de lo que pase en los presupuestos, a que al final se pueda garantizar esa partida y decir es que es el momento, hay que hacerlo. Bueno, es verdad que no hemos tenido consejo después de la visita de la directora general. Sí que yo planteé en el consejo, y el resto de grupos conocen las intenciones del equipo de gobierno, porque han sido claras y manifiestas de abordar este tema. He de decir que nadie se ha mostrado en ningún momento en contra. Sí que ha habido algunos grupos que a lo mejor desconocían más el tema y han mostrado su interés y su curiosidad también por conocer cómo se trabajaba con estas familias. Pero vamos, tampoco después de haber salido la noticia ninguno ha dicho nada en contra. Yo creo que es un tema de ciudad y que todos van a apoyar esta iniciativa. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda de ahora en adelante. Sonia, felicidades por el trabajo que se ha hecho en este sentido, porque al final creo que es un logro de la sociedad burgalesa que se pueda culminar este proyecto y vamos a estar muy pendientes de lo que pase en los próximos meses. Gracias. Gracias.